Lo que es el modelo tradicional o conductista, como se conoce hoy en día, inició a inicios del siglo XX con el doctor Watson, que rechazaba lo que era la psicología y buscaba una manera de guiar a las personas a un estímulo que recreara una reacción, una respuesta a estos mismos. De aquí nace este método conductista que se utilizó en las escuelas de manera tradicional y se utiliza hoy en día. Aunque se ha avanzado mucho y el método actual es el constructivismo, dentro de ese constructivismo se sigue viendo lo que es el método conductista, de cierta manera, porque es algo que está muy arraigado en lo que es nuestra educación. Pienso que no está del todo mal siempre y cuando se sepa emplear este método tradicional o conductista, ya que se basaba en lo que era estímulo y respuesta. Está bien para ciertas actividades o ciertas tareas, ya que requieren de memoria o aprenderse fórmulas en sí, pero utilizarlo mucho puede crear alumnos que solamente sepan recibir información y no sepan crearla. Lo que busca el método constructivista es esto, que el alumno sea capaz de construir su propia información y así seguir avanzando, es ser él el guía de su educación y el docente un espectador, como un punto de apoyo para este niño. El método conductista y tradicional es cierto que funcionó y sigue funcionando, porque en la sociedad actual muchos de los profesionales que están hoy en día se criaron con este método, pero no es del todo bueno, ya que puede crear personas con poco pensamiento crítico. Y lo que buscamos con este método conductista es crear personas que solamente obedezcan, escuchen y hagan. Es lo contrario del constructivismo, que es que el alumno busque, indague, tenga un pensamiento crítico sobre las cosas y sea capaz de reflexionar sobre todo lo demás. Pienso que el método conductista no está mal, sino que requiere una buena aplicación para que pueda ser utilizado de manera correcta. Este es todo mi aporte sobre el método conductista, espero sea de su agrado y esta información les sirva. Gracias. Ok. El modelo constructivista llega de la mano de Jean Piaget, de Vygotsky, entre otros, como máximos propulsores, eh, aproximadamente entre los años 70 y 80. Llega por medio de la necesidad del alumno de poder trabajar en su conocimiento, ya que el modelo constructivista era más seguir indicaciones o la parte memorística que buscaba el docente. Con el constructivista se busca que el estudiante participe de su conocimiento, crea y se involucra, sin dejar de lado la guía va a ser siempre su docente. El docente le crea el ambiente, le crea las herramientas y el alumno entonces construye y crea su conocimiento. Es lo ideal y es lo que se está basando hoy en día en las aulas de nuestras escuelas. No al 100% porque todavía tenemos raíces o estamos teniendo cierta influencia del modelo conductista, pero se está manejando de una mejor forma. Que el alumno se involucre, que el alumno sea analítico, que sea crítico de su propio conocimiento, de que vele por la relevancia del saber del porqué de las cosas y no simplemente hacerlo porque es una directriz que me dio un docente, sino que vea la parte importante de su conocimiento. Es por esto que se implementa el modelo conductista. El docente debe ser esa guía, ¿sí? De acompañar, de estar allí. Quizás hoy en día no se está notando mucho porque tenemos muchos docentes que siguen al 100% el modelo conductista y no se involucran con el alumno o no le toman participación al alumno con este nuevo modelo. Cosas tan sencillas como estas, que el alumno crea. Él las crea y le ayuda para su conocimiento, ya sea para matemáticas, para español, dibujos sencillos
que quizás el maestro muchas veces no le haya el sentido porque no está acostumbrado como esto. Para el alumno, esta es su escuela. Para el maestro quizás es un dibujo sin sentido. Eso es que el alumno se involucre, que el alumno crea y que participe. De esto trata el modelo constructivista. Profesor, ¿cómo está? Para que nos apoyara con un comentario, su opinión, su percepción acerca de lo que es el modelo conductista versus el modelo constructivista, cómo lo ha visto a través de los años, si ha funcionado los cambios, si todavía se mantiene del otro. ¿Qué nos podría comentar de él? Sí, desde luego. Estos dos métodos se han utilizado. Uno se ha utilizado desde inicio, pues desde la educación, en lo que es el método conductista, que es el practicado comúnmente a través de la historia. Hoy en día ha surgido un nuevo método, el método constructivista, en donde el estudiante que le gustaba utilizar el método conductista, que era muy memorístico, un método que se dedicaba a que el estudiante tenía un rol muy pasivo. Sin embargo, en los tiempos actuales se requiere que el estudiante tenga un rol mucho más activo. Y con el método constructivista, el estudiante se le facilita esa herramienta para que ellos sean los mismos motores de su propio aprendizaje. Es decir, construyen su propio aprendizaje con las estrategias que aplica el docente. Entonces, hoy en día es más productivo el método constructivista para el estudiante porque él puede sí aplicar los saberes de la educación, que aprender a aprender es uno de los que se quiere de las metas de la educación panameña. Aprender a aprender es construir su propio aprendizaje y se utiliza con el método constructivista. Muchas gracias, profesor, por su aporte. Ya, listo. Conclusión de lo que es el método conductista y el método constructivista. Si bien es cierto, estos dos métodos pedagógicos vienen enfrentándose dentro de lo que es el siglo XX, pero ninguno de estos dos métodos tienen nada en común, tienen mucha diferencia entre ellos mismos. Si a definición vamos, en el método conductista viene siendo un resultado a lo que es estímulo-respuesta, mientras que en el constructivista viene siendo un proceso de construcción de aprendizaje, basándonos en los conocimientos previos que ya tiene el alumnado. Uno de los puntos principales que tienen de diferente es el papel que juega el alumnado. Por lo menos el alumnado en el conductismo, el alumno es el receptor de nuevos conocimientos y de esta manera podemos provocar cambios en su conducta. Mientras que en el constructivista el alumnado juega un papel muy importante, ya que este es el protagonista principal del aprendizaje. También tenemos lo que es la evaluación. La evaluación en el conductismo viene siendo sumativa y estandarizada y se representa durante entre lo que es positivo y negativo, mientras que en el caso del constructivismo es formativo y de retroalimentativo. El currículum también es muy diferente, ya que en el conductismo, el currículum, todos los alumnos aprenden por igual. Y en el constructivista es más abierto y es penso a resolver aquellos problemas que se presentan. Nosotros los docentes también jugamos un papel sumamente importante dentro de estos dos grandes métodos pedagógicos. En el caso del conductismo, el docente guía a lo que es positivo y negativo al alumno. Mientras que en el constructivista, el docente es un orientador, un facilitador a lo largo del proceso de aprendizaje, pero jamás le quita el protagonismo al alumnado, quien es el que construye aquel proceso de aprendizaje, quien construye todo su conocimiento basándose en la orientación de nosotros los docentes.
Dentro de lo que sí bien es cierto, en las escuelas no están tomando muy en serio estos métodos, este método pedagógico. Se van más por el método tradicional, pero estos métodos son muy importantes. El poder agarrar y ayudar a nuestros alumnos, ya que existen muchísimas dificultades en el aprendizaje. Y nosotros como docentes no estamos aptos para agarrar y diagnosticar a un estudiante. En realidad existen muchísimas dificultades, tipos de dificultades de aprendizaje. Existe el TDAH, la dislexia, el TEA. Entonces, estos métodos, estos tipos de dificultades afectan al alumno, y utilizando el método conductista, que viene siendo en el currículum que todos los alumnos aprenden por igual, estamos afectando a estos tipos de alumnos y estamos estandarizando, o sea, estamos marcando a estos tipos de alumnos. Entonces nosotros como docentes debemos ver y poder apoyar a nuestros alumnos.